Algunos dicen que Spurgeon ha sido el más grande predicador de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Eso quizás algunos pueden discutirlo, pero lo que es indiscutible es que él es uno de los predicadores más citados del pasado hasta el día de hoy. Sin embargo, yo estoy convencido, Spurgeon habría estado completamente de acuerdo con otro ministro inglés puritano del siglo XVII, Thomas Watson, cuando afirmó que solo Jesús es el príncipe de los predicadores. Ese es mi tema de esta mañana, el príncipe de los predicadores, no Spurgeon, Jesús. Jesús no solo fue un predicador, él fue el más grande predicador que ha existido jamás. La predicación jugó un papel preponderante en el ministerio terrenal de Jesús. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos cuando vemos que los discípulos quisieron ceder a la presión de la gente que buscaba a Jesús para ser sanada. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No. El hombre más compasivo que ha existido, la compasión encarnada, no permitió que la presión de la gente dominara su agenda. La respuesta de Jesús fue: vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. La prioridad de Jesús no era sanar personas. La prioridad del ministerio de Jesús era predicar el evangelio como un heraldo, predicar la llegada del reino de Dios y llamar a los hombres a seguirlo a él en arrepentimiento y fe. Versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, esa es una frase clave que Mateo usa, una fórmula para dividir, estructurar su evangelio en 5 sesiones. Siempre Mateo nos da enseñanza, relatos, enseñanza, hechos. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ahora, ¿qué era lo que las multitudes percibían de la predicación de Jesús que reaccionaban de ese modo? Porque tal vez tú y yo hoy leemos el Sermón del Monte y decimos: wow, sí, fue un buen sermón, pero para quedar mudo de asombro. ¿Por qué la gente reaccionaba así? Versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. No fue su oratoria lo que los asombró, no eran sus ilustraciones, y mucho menos el hecho de que Jesús llenara su predicación de historias graciosas y interesantes para mantener la atención del público. No. Lo que asombraba a la gente era su autoridad. Y Mateo nos brinda una comparación. Dice que él hablaba con autoridad, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Y por qué Mateo incluye esta comparación aquí? Bueno, porque los escribas solían apoyarse en la autoridad de otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era la correcta. O sea, en vez de comparar escritura con escritura, que es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy, ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a su tradición religiosa, a tal punto que Cristo los acusa en Marcos capítulo 7 de invalidar la palabra de Dios por la tradición. Llegó un momento, como pasa lamentablemente en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, donde la tradición está por encima de las escrituras. De paso, no hay nada de malo en citar a otros pastores, no hay nada de malo en citar comentaristas, autores bíblicos, siempre y cuando no pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre. Los evangélicos no tenemos papas. No pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre. Los cristianos solo tenemos una autoridad absoluta para saber lo que debemos creer, para saber lo que debemos hacer, y es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios.
Nada más. Y de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el evangelio del reino. Y fue más que evidente para todos ellos que este predicador, este maestro, era muy diferente a los demás. Y esto por varias razones. En primer lugar, por el poder espiritual que había detrás de su predicación. Mateo va con su narrativa y nos dice en el capítulo 4 de su capítulo 3, perdón, al final, antes de la tentación en el desierto, que Jesús, al momento de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Pastores, predicadores, nunca olvidemos esto: el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, llevó a cabo su ministerio en dependencia total del Espíritu Santo. Cristo ministró en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que depender de Él? Sí, debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra. Debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico y luego preparar nuestros sermones con el mayor empeño del que seamos capaces. Mis hermanos, esto es un arduo trabajo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta palabra es exactamente la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo que requiere del poder del Espíritu para ser eficaz. La buena predicación es el resultado de un arduo trabajo en dependencia del Espíritu. No es escoger una cosa o la otra. Tratar de escoger entre el trabajo del predicador o la dependencia del Espíritu es como decidir: ok, tenemos un problema en el vuelo, ¿de qué ala nos desprendemos? ¿De la derecha o de la izquierda? No podemos desprendernos de ninguna de las dos, porque el avión no puede volar sin las dos alas, y la buena predicación tampoco. Lo más sorprendente de la predicación de Jesús era cómo él predicaba a Jesús. Era lo que él decía de sí mismo. En el Sermón del Monte, Jesús se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las Escrituras. Mateo 5, a partir del versículo 21, esto es lo que los maestros de la ley les han enseñado, pero yo os digo. Los rabinos que ustedes acostumbran a oír se han quedado cortos en su interpretación de lo que Dios habló en el Sinaí. Yo soy el intérprete oficial de la corte celestial, que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada una de las palabras que salió de la boca de Dios en el monte Sinaí. Hoy día la gente se reúne en estudios y dice: ¿qué significa este texto para ti? Pregunta errónea. No, lo que importa no es lo que ese texto significa para ti, es lo que ese texto significa. Ya no sigas. ¿Qué significa ese texto? Se acabó. Ese texto en su contexto. Jesús nunca torció las Escrituras para hacer valer un argumento. Lo que él decía acerca de ese texto era exactamente lo que ese texto significaba.